palabra el Señor me entregó antes de venir acá a la nación. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Está hablando del primer portador del reino, de poder y de gloria. Una nación que estaba en oscuridad, que estaba bajo maldición del pecado, de las tinieblas, en miseria, en escasez, en ruina. Jesús se levantó y trajo luz. El evangelio de Jesucristo es bien clara. Dice que nosotros somos luz del mundo. Hemos sido llamados para brillar. Si vivíamos en fracaso, hemos sido llamados para salir del fracaso, para llegar a ser prósperos. ¿Sabe? Un día yo he visto la miseria de cerca. He sido un fracasado. Nadie daba un sol por mi vida, pero Jesucristo la dio en la cruz del Calvario para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para cambiarnos de pensamiento y para tener un pensamiento de reino, de gobierno y de autoridad. Dios quiere cambiar a Latinoamérica. Dios quiere cambiar nuestra nación, pero tenemos que empezar a cambiar nosotros. La iglesia tiene que cambiar. La iglesia no tiene que dejarse mover por el sistema político del mundo. La iglesia no tiene que moverse por el sistema capitalista. La iglesia tiene que dejarse gobernar por los principios de Dios. Nosotros somos aquellos que llevamos el poder de Dios. Nosotros somos los que debemos implantar. El profeta Isaías o Jeremías dice que fue llamado para plantar reyes, para arrancar reyes. Fuimos llamados para hacer un cambio en medio del lugar donde nos encontremos. Una palabra puede cambiar nuestro destino. Hemos recibido muchas palabras, pero las palabras no las hemos puesto por obra. Cuando Dios te dé una palabra, tómala y alíñate a esa palabra. Camina en esa palabra, porque en su tiempo se va a cumplir. Iglesia, hemos recibido mucha información, poca acción, pero tenemos que activar lo que ya Dios nos ha entregado. Ustedes conocen el evangelio de Jesucristo. No vengo a predicarles otro evangelio, vengo a predicarles algo que ya han venido escuchando reiteradas veces, pero que necesitamos ponerlo por obra. Y cuando recibí esa palabra me transformó, me cambió. Cambió mi vida, cambió mi forma de pensar. Y cuando yo veo, cuando Jesús desciende a esta tierra, el ambiente, la atmósfera empezó a cambiar. Cuando el evangelio ha llegado a tu casa, la presencia de Dios que está en tu vida tiene que cambiar ese ambiente. Cuando un día Jesús estaba caminando y la multitud que lo apretaba, y había un hombre de baja estatura, probablemente como la mía, se llamaba Zaqueo, se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y de pronto, y Jesús mira hacia el árbol y le dice: ¿qué haces ahí, Zaqueo? Desciende, hoy voy a ir a tu casa. Y Zaqueo descendió cuanto más rápido lo pudo hacer y fue a su casa. Y Jesús llegó a la casa y le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Un portador de reino lleva poder, autoridad. Algo tiene que ocurrir cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios llega a algún lugar. El ambiente tiene que cambiar, la atmósfera tiene que cambiar. Cuando tú ves en el libro de los Hechos, en un hombre llamado Felipe, cuando desciende a Samaria, algo empieza a ocurrir. Note lo que dice Hechos. Hechos capítulo 8. En el capítulo 8, verso 4, abran sus Biblias. Algo que siempre hago personalmente es que me gusta mucho compartir con la palabra. Vean lo que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Mira lo que hacía. Un portador de reino tiene que poner en prioridad dentro de sus prédicas a Cristo, porque el centro de nuestro evangelio o del evangelio es Jesucristo. Muchos de nosotros hemos usado conocimiento. En nuestra nación ocurre eso. A veces en la iglesia se usa mercadotecnia, se usa motivación. La motivación, ¿sabe lo que va a hacer? Es elevar en un momento el que estés diciendo sí lo voy a hacer. Pero vas a llegar a tu casa y vas a seguir con el mismo pensamiento de fracaso. Pero
Pero cuando la presencia de Dios habita en tu vida, estarás motivado el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, porque la presencia de Dios yace en tu espíritu. Eso es lo que necesitamos, es la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios va a venir cuando tú lo anheles. Y esa presencia hará que tu vida sea agradable delante de los ojos de Dios. ¿Sabe? Lo que nuestras iglesias han perdido es la comunión y es la relación con Dios. Hemos perdido la pasión por Dios. Hemos perdido. Hoy predicamos un evangelio light. El evangelio al gusto del cliente. Pero el evangelio no tiene que ser al gusto del cliente. El evangelio tiene que ser de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Nosotros no podemos caminar a nuestra forma. A muchos compañeros de universidad les hablaba de Dios y me decían: yo amo a Dios a mi manera. Pero siempre vino esa palabra a mi mente: es que nosotros no podemos servir a Dios a nuestra manera. Nosotros hay que servir a la manera de Dios. Comunión, relación, intimidad con Dios, vida para Dios. Y cuando tú vives de Dios, transmite la vida de Dios. A mayor vida de Dios, mayor será la autoridad que repose sobre cada uno de nosotros. Necesitamos cambiar nuestra realidad y se hará con el evangelio de Dios. Lamentablemente nuestros antiguos pastores, por un lado fue bueno, pero por otro lado nos conllevaron a vivir, hermanos, castrados de nuestros sueños, nuestros proyectos. No nos dejaron avanzar. No estoy en contra de que el Señor no va a venir. El Señor viene por segunda vez y lo sabemos perfectamente. Pero que eso no sea un obstáculo de tener un pensamiento de desarrollo, de crecimiento y vivir bajo un conformismo. Cuando Felipe desciende a Samaria, el ambiente cambió y la gente unánime, en el verso 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Usted, cuando ingrese a algún lugar, algo debe cambiar, algo debe ocurrir. No necesariamente tiene que estar en su pecho o en su espalda decir que usted es cristiano. Simple, con su estilo de vida, con su forma de vida, con sus logros, con sus sueños realizados. De esa forma la sabrán que Cristo está en medio de usted y que el evangelio que tenemos no es solamente una religión, no es religión, es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 16 de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, poder de Dios. El evangelio que tenemos nosotros es poder. Es poder más grande que cualquier otro poder, aún sobre el poder político. No queremos capacitarnos, no queremos estudiar, nos contentamos con el diario vivir. El evangelio no es contentarnos con el diario vivir. Todos los días tenemos que esforzarnos, así como ora, así como busca de Dios el esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Portar el reino demanda de esfuerzo, demanda de que cada día tenga una razón por la cual me levanto. Y eso ocurre, y eso no solamente ocurre en mi nación, creo que casi en toda Latinoamérica. Mucho conformismo. Y uno de los grandes problemas que nosotros pensamos es que el dinero es el obstáculo para nosotros poder progresar, pero es mentira. El dinero no es el obstáculo primeramente está en nuestro pensamiento. El gigante más grande que nosotros tenemos que derribar es de lo que está en nuestra mente. Si nosotros consideramos que somos nuevos en Cristo y que ahora Dios gobierna nuestra vida, no tenemos que tener temor. Cada proyecto que lo hagamos en Dios y con el Señor, estoy seguro que se va a hacer realidad, se va a cumplir con el favor y la ayuda de nuestro Dios. Creo en ese evangelio, creo en el poder de Dios, creo que con Cristo hago la diferencia. Dice la escritura en el libro de Daniel que Daniel era uno de los gobernadores de una parte del rey, de ese reinado, pero dice que tenía un espíritu mayor. Claro, es que Dios estaba con él. En otras palabras, dentro de la iglesia debería encontrarse los mejores profesionales, debería encontrarse los mejores empleados, deberían ahí estar las mejores personas, empresarios, porque para eso Dios nos
sin sueños, con ganas de quitarme la vida. No tenía razón de existir. A mi corta edad quería morirme porque no sentía por qué vivir. Pero cuando Jesús comenzó a tomar gobierno en mi vida, mi forma de pensar empezó a cambiar. En el año 2002 tenía el sueño americano, que todos quieren irse a Estados Unidos, ¿no? O irse a España. Pero Dios me habló en ese año, las bendiciones no están en Estados Unidos ni en Europa, las bendiciones están en nuestra propia tierra, está aquí en esta nación. Mire, yo estoy de pasada, ustedes se quedarán en esta ciudad y Dios les ha dado que tengan autoridad. Esta es su jurisdicción, aquí tienen autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Yo no tengo autoridad en esta jurisdicción, a menos que el apóstol me ha dado jurisdicción, pero ustedes tienen derecho, tienen aquí oportunidad y Dios les bendecirá en esta tierra. ¿Cuál es el sueño que tienes? ¿Sabe que nuestros problemas, nuestros fracasos nos han conllevado a vivir frustrados y vivir solamente del hoy? ¿Y el ayer nos persigue? El ayer no nos deja avanzar, el ayer nos sigue frustrando, seguimos pensando de la violación que tuvimos hace 20 años, seguimos pensando del fracaso que tuvimos hace 15 años, seguimos pensando de la derrota que tuvimos hace 6 años, seguimos pensando cuando deberíamos pensar que de aquí en adelante hay un nuevo tiempo para nosotros, hay un nuevo propósito, hay una nueva razón. Hay una nueva razón, señores. Hay un nuevo tiempo para nosotros. Me invitaron a predicar en estos días y les decía, muchos esto ocurre. Cuando somos jóvenes tenemos sueños, pero cuando ya llegamos a los 50, 60, con el respeto de los que tienen esa edad o más, no lo digo, no los quiero ofender, sino que eso puso en mi espíritu el Señor, y para decirle a la gente que estaba allá, es que comenzamos a pensar ya no en nosotros, pensamos en los demás. Pensamos que Dios no hará cumplir sus sueños con nosotros. Pensamos que los sueños darán con nuestros hijos, con nuestros nietos o alguien así, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios puede cumplir ese sueño contigo. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios le dijo a Abraham que iba a serle padre de mucha gente y lo cumplió cuando tuvo 100 años. O sea, Dios puede cumplir los sueños, no importando los años que tengas. Una mujer que tenía como 60 años, Dios le dijo, mira, recién ha empezado tu ministerio. No importa los años, importa cuánto tú le hayas creído a Dios y que estés dispuesto a hacer lo que Dios te envía a hacer. Dios tiene planes contigo, pero el problema es que muchas veces tú te empiezas a rendir. Y empiezas a rendirte, te rindes. Estás orando por tu esposo o por tu esposa y ves que no cambia y tú te comienzas a rendir. Y es probable que probablemente estabas a punto de venir los caminos de Dios y el día que te rendiste, se cortó todo. Nosotros no hemos sido llamados para rendirnos. Nosotros hemos sido llamados para luchar, para esforzarnos, para levantarnos, para creer a Dios. Y en el año 2011 fue de mucha batalla. En el 2012 estaba pasando una situación fea. Y es ahí cuando le conozco a su apóstol, a Pastor Luis. Y honestamente y con todo mi corazón lo digo, ya le pedí perdón a Dios por eso. Cuando yo le vi a él, y llegó al canal porque él llegó por la televisión, quería un programa. Y dije, ¿quién será él? Pero cuando empezamos a platicar un poco, le empezó a dar palabra. Y cuando empezamos a hablar, empezó a ministrarme. Y cuando terminamos de hablar, terminé ministrado. ¿Qué le parece? Es alguien que lleva la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está sobre una persona, va a llevar cambios a una ciudad, a una nación. Todos somos aquellos que tenemos que llevar cambios a un lugar, a alguna parte, a alguna ciudad, a alguna casa. Pero somos nosotros los que hacemos el cambio. Y ese día Dios trajo cambio a mi vida. Y el ministerio ha ido creciendo. Nuestro ministerio tiene 2 años con 7 meses. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Tomamos la televisión sin tener $1. Le comentábamos aquí al pastor Horacio.
Un día tenía la pasión por la televisión. Le planteé la idea a dos personas, a una empresaria y la parte técnica, porque conocía la televisión, le planteé a mi cuñado. Y comenzamos a asociarnos y nos reunimos y hablamos de la idea de tomar un medio de comunicación. Listo. Y en ese proceso el empresario dijo, yo doy el dinero. Ok. El otro dijo, yo comienzo a ordenar toda la parte técnica. Y empezamos a trabajarlo en ese nivel. Pero yo no sé por qué razón el empresario me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no soy para esto. Se rindió, me dijo, ¿y el dinero? Le digo, bueno, eso lo siembra en su ministerio, me dijo. Y mi cuñado me dice, ¿sabe qué? No, ya no quiero seguir trabajando contigo, yo me voy. Se fue. Me dejó solo. Pero Dios usó esas dos personas para que la televisión llegara sin que yo tuviera un solo dólar para poder hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Cuando hay un proyecto de Dios para hacerse a través de tu vida, hay muchas cosas que van a llegar sin dinero y van a llegar a tus manos y la bendición de Dios va a llegar a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Están a punto de recibir grandes bendiciones sobre su vida para que se cumpla la escritura que dice que las riquezas de los impíos vendrán a la mano de sus hijos. Claro, esta empresaria no era impía, pero Dios la usó. Y era así que llegó la televisión a nuestras manos. Y ese medio fue la que nos sostuvo desde el 2010 hasta este tiempo, económicamente, porque fue la televisión que nos sostenía, porque tuve que verlo desde un punto de vista empresarial, la televisión. Lógicamente no tenía programas de afuera, pero sí tenía programas cristianos, y lo tuve que ver desde un punto de vista empresarial. Y ocurría esto, ocurría que yo iba a las empresas, a las instituciones. ¿Usted qué cree que me querían dar publicidad? No. A ver, muéstrame tu cartilla de programación. A ver, un programa de oración. Ah, ¿este es cristiano? No, sí. Le llamamos. Nunca nos llamaron. Pero Dios me dio sabiduría. ¿Saben cuál fue el tema? Se llama relacionarse, relaciones. Me comencé a relacionarse con la gente de gobierno, con la gente de allá. ¿Y sabe qué? Como vas y tomas café o cualquier cosa, te juntas y empezaron a llegar las publicidades. Porque eso se llama muchas veces, hermanos, que ahí en el gobierno es corrupción. No te llega así nada más por así las cosas. Pero dice la Escritura que Dios nos pone gracia ante los ojos de los hombres. Por eso es que se necesita hombres de Dios que vayan al gobierno, que vayan y estén dentro de la política y que estén dentro de las instituciones para poder administrar los recursos de nuestro gobierno y no haya robos que hay dentro de nuestras naciones. No solamente, hermanos, las personas, los cristianos han sido llamados para estar en un púlpito, para cantar y estar tocando con una guitarra. Hemos sido llamados para poder estar en todas partes, en todo lugar y en toda institución del gobierno, del Estado. Necesitamos hombres de Dios que sean inquebrantables, que el Evangelio del Señor esté dentro de sus corazones y habrá entonces bendición para nuestras naciones.